Hazme entender y aprenderé que tu palabra todo lo es. Tú iluminas mi camino. Bueno, pues el día de hoy les quiero compartir de algo que muchos que dicen creer en Jesús no entienden. Y es que Cristo nos llama a convertirnos, pero no solamente para estar seguros de que cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo y vamos a pasar con Él la eternidad en su gloria. Eso es verdad, es una promesa que Dios nos da. Pero la Biblia enseña que Cristo nos llama a convertirnos para permanecer en Él como discípulos fieles y para llevar a cabo los propósitos que Él tiene para nuestra vida. ¿Y por qué es así? Fíjense por qué. Porque creer en Jesús no significa nada si no lo seguimos como discípulos. Creer en Jesús sin ser su discípulo no es creer, aunque muchos dicen que creen, nada más intelectualmente. Creer en Jesús sin seguirlo como discípulo es solo estar de acuerdo con un conjunto de hechos acerca de un personaje religioso. Y hoy veremos que cuando una persona declara tener fe en Cristo, esa persona también declara estar comprometida a seguir a Jesucristo. Si alguien les dice o les pregunta, ¿crees en Jesucristo?, tengan mucho cuidado de la respuesta que van a dar, porque si dicen que sí creen en Jesucristo, también están diciendo que están comprometidos a que en esta vida ustedes viven para seguirlo, no para hacer su voluntad y a Cristo agregarlo como un departamento adicional de mi vida. La enseñanza de Jesucristo es que la fe en Él significa seguirlo a Él. Y la palabra discípulo siempre tiene que ver con seguir a alguien y no solamente con creer en ese alguien. Así que vamos a hablar de la característica fundamental de un verdadero discípulo, que tiene que ver precisamente con el tema que me asignó Edgar. Y el título de este mensaje es Permaneciendo en Cristo a través de la obediencia a su palabra. Y nuestro texto va a ser el capítulo 15 del Evangelio de Juan, y vamos a leer la palabra de Dios, los primeros 16 versículos de Juan 15, y luego voy a ir dividiéndolo en varias secciones. Vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Lo primero que vamos a ver de este pasaje es que un discípulo permanece en Cristo y Cristo en él.
Y ahorita vamos a ver cuál es la relación de la obediencia con todo esto. En los primeros 3 versículos que acabamos de leer, vemos que el Señor usa la analogía de una vid y las ramas o los sarmientos para explicar lo importante que es mantener una relación íntima y constante con Él, si es que nos consideramos discípulos. Por eso dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, y todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y estaba leyendo que otra traducción de lo poda es lo limpia para que dé más fruto, y luego les dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Si nosotros somos de Cristo, quiere decir que el Señor ya nos limpió de la culpa de pecado y de muchas cosas, ¿verdad? Y nos está santificando, nos sigue podando, nos sigue limpiando de lo que todavía hay en nuestra vida. Pero ¿saben para qué? Para que demos el fruto que aquí menciona. Entonces, esto es para todos, no nada más para los que más estudian o más leen, o para los pastores, o para los que sí han sido discipulados. Esta palabra es para todos, hermanos. Entonces vamos a poner mucha atención para que el Señor nos ayude a dar este fruto a cada uno de nosotros. En los versículos 4 al 7, el Señor nos explica la esencia de lo que significa estar unido a Él, de ser su discípulo. Vean cómo lo dice: permanezcan, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Por la manera en la que el Señor lo enfatiza aquí, y quiero que noten algo para que aprendan a escuchar muy bien cuando Dios enfatiza algo. Ya nos habló el hermano de la importancia de la palabra, y esa palabra se vuelve más importante cuando el Espíritu Santo que la inspiró guió al autor a repetir 7 veces la misma palabra. Siempre que vean que algo se repite en un pasaje, es porque el Espíritu Santo quiere llamar nuestra atención, quiere sacudirnos, quiere grabarla, meterla, quiere que nos penetre. Y por la manera en la que lo enfatiza aquí, ¿cuál es esa palabra que usa 7 veces? Permanecer. Por eso, por esa repetición, es muy obvio que la característica fundamental de un discípulo es que es alguien que permanece en Cristo, pero no nada más Él en Cristo, sino también Cristo en Él. Permanecer en Él es absolutamente necesario para que un seguidor dé fruto. Ya lo dijo el versículo 4. Y en el versículo 5 Jesús afirma que el que permanece en Cristo y Cristo en Él dará mucho fruto. Y luego advierte: pero si se separan de mí, no van a dar nada. No nada más no van a poder dar fruto, no van a poder hacer nada digno en su vida. Y peor aún, en el versículo 6 habla de las terribles consecuencias de no permanecer, porque los que no permanecen quiere decir que lo rechazan y van a ser quemados como estos sarmientos. Y luego en el versículo 8, que no lo leí, declara 2 cosas muy importantes que suceden cuando un discípulo da mucho fruto. Vean cómo dice el 8: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. El Padre es glorificado y esa persona demuestra, da evidencia con su vida de que en realidad es un seguidor de Jesucristo, que no vive para sí, que vive para Él. ¿Por qué? Porque solo Jesús hace posible que alguien dé ese fruto.
Entonces, si una persona da fruto y mucho fruto, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Por qué puede dar ese fruto? Pues nada más hay una razón por la que lo puede dar, porque está permaneciendo en Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo se permanece en Cristo. Y Cristo está permaneciendo en él. Siempre véanlo en ambas direcciones, no nada más nosotros en Cristo, sino Cristo en nosotros. Y por lo tanto, el fruto que da esa persona demuestra que es un discípulo del único que puede producir ese fruto en nosotros, que es Jesucristo. También debemos notar algo adicional aquí que también es de mucha importancia. ¿Qué significa permanecer en Cristo? El Señor nos lo dice en el versículo 7. Fíjense cómo dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho. Lo que esto nos enseña es que una persona no puede permanecer en Cristo si las palabras de Cristo que están aquí en la Biblia no permanecen en esa persona. Y esa es la conexión con la obediencia, que la vamos a ver ahorita más adelante. Si esa persona no se alimenta continuamente de estas palabras, si esa persona no vive de acuerdo a lo que aquí se nos dice, esa persona nunca puede decir que es un discípulo de Jesucristo. Y entender esto muy bien es importante porque hay muchas personas, como decía ahorita nuestro hermano, en muchas iglesias que viven engañadas y van a la iglesia cada semana, pero viven engañadas porque creen que permanecen en Cristo. Fíjense por qué. Porque creen en Jesucristo, creen que Jesucristo sí vivió hace 2000 años. Y no nada más creen que vivió, creen que en realidad vivió una vida perfecta, creen que murió por pecados que él no cometió, y creen que resucitó. Y nomás porque creen todo eso, ya creen que permanecen en Cristo. Pero ¿qué dijimos? Que para permanecer en Cristo y ser un verdadero discípulo, no nada más hay que creer todo lo que la Biblia dice de Cristo, sino que sus palabras tienen que dirigir mi vida, tienen que ser lo que gobierna mi existencia. Entonces hay personas que creen todo lo correcto acerca de Jesucristo, creen todas las enseñanzas principales, pero no leen la Biblia. Lo creen porque como decía el pastor ahorita, se los predican cada semana y su dieta es nada más lo que otros me alimentan, lo que otros me dan de comer, pero ellos no se alimentan. Las palabras de Cristo no son la prioridad más alta en sus vidas. Y también, fíjense qué tremendo, hay otras personas que sí se alimentan de la Biblia, sí creen en Cristo y se alimentan, pero no son verdaderos discípulos. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas personas? Son personas que no son discípulos porque aunque se alimentan de la palabra, no la practican, no la ponen por obra, no la obedecen. Y el ejemplo típico de esto eran los famosos fariseos en los tiempos del Señor Jesucristo. Sabían que a los judíos les enseñaban a memorizarse libros enteros de la Biblia, y los fariseos eran los principales, ¿verdad? Eran los más adelantados en eso. Se sabían miles de versículos, pero solamente obedecían los que a ellos les convenían, los que los proyectaban con la imagen que ellos le querían dar a la sociedad, de que eran muy espirituales. Pero no había lo más importante en sus corazones, y el Señor se los reclamó muchas veces, y por eso les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, camada de víboras. Las palabras más duras que Jesucristo jamás pronunció, se las pronunció a los que más sabían la Biblia, porque no eran discípulos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si nos estamos aprendiendo la Biblia, siempre hay que preguntarnos: ¿para qué? ¿O por qué? Ahorita voy a hablar más de eso.
Y en el versículo 7 que acabamos de leer, el Señor les está repitiendo algo que ya les había enseñado en Juan 8, 31 y 32 a personas que decían que creían en Él, pero que en realidad no eran sus discípulos. ¿Qué les había dicho? En el 7, les voy a leer el 7 y luego Juan 8. En el 15:7 les dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Y en el 8:31 de este mismo evangelio les había dicho a los judíos que habían creído en Él. Fíjense qué tremendo lo que les dije ahorita, gente que sí creía en Él, pero que no lo seguía, sus palabras no permanecían. Por eso ahí les dice el Señor: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Vean que aquí el Señor otra vez menciona la característica fundamental de un verdadero discípulo, que es permanecer en Cristo. Pero permanecer en Cristo es permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en mí también. Creer no era suficiente para ser un genuino discípulo y tampoco lo es en la actualidad. Hay que permanecer en su palabra. Y el Señor consideró necesario explicar eso en aquellos días, hace 2000 años, y nosotros lo debemos explicar ahorita. ¿Saben por qué? Porque también en nuestros días hay fariseos, en todas las iglesias, y a veces ustedes y yo actuamos como fariseos también, y ni cuenta nos damos. Y por eso me decía ahorita Edgar que a veces nos hablamos cosas que nos exhortamos y nos ayudamos a ver áreas de nuestras propias vidas que no vemos por nosotros mismos. Necesitamos que otros nos ayuden a verlas, y nunca se enojen cuando alguien los exhorte o los cuestione o les pregunte, porque los está ayudando a no vivir como fariseos. Por eso es que somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. No nada más necesitamos a los pastores. De hecho, los pastores estamos aquí en el ministerio que Dios nos dio para equiparlos a ustedes, a que ustedes hagan la obra del ministerio y se exhorten los unos a los otros. Porque nosotros no podemos tener contacto con todos, y menos en una iglesia grande. El Señor se refirió a esa clase de personas que no permanecen en su palabra y que sus palabras no permanecen en ellos. Se refirió a ellos en una de sus más famosas parábolas, la parábola del sembrador, en la que habla de 4 tipos de terreno donde cae la semilla de la palabra. Y el terreno, ¿qué es? El terreno es el corazón de las personas. Y los 2 terrenos que representan a las personas que están más engañadas son el terreno rocoso y el terreno lleno de espinos. Y fíjense lo que dijo Jesucristo en cuanto al terreno rocoso: cuando la semilla cae en tierra poco profunda, porque tiene muchas piedras, dice: aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, se emocionan luego por lo que les están diciendo. Y a veces nosotros como pastores, o ustedes como amigos o familiares de esas personas que invitan por primera vez y escuchan un mensaje y se emocionan con lo que Dios les habla, y a veces creemos: mira cuánto se emocionó, lloró, levantó las manos durante la alabanza, le pidió perdón a su esposa o a alguien. Pero vean lo que dice después, dice: pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo, y en el momento de la tentación sucumben. En otro de los evangelios dice que en el momento de la prueba se apartan. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo siempre tiene un costo, y cuando hay que pagar un costo por seguirlo, cuando hay que negarnos a nosotros mismos, o cuando hay que resistir o soportar que otros nos critiquen, que se burlen, que nos hagan a un lado. ¿Por qué? Pues porque no estamos de acuerdo con todo lo que el mundo enseña. Esas personas no perseveran y por lo tanto demuestran que no eran discípulos.
También hay personas que dicen creer, pero que su corazón es un terreno donde hay muchos espinos, mala hierba. Y de esos habla Lucas en el capítulo 8, versículo 14, se los voy a leer. Ahí el Señor Jesucristo dijo: la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Esas tres cosas ahogan la palabra. Afanes, que son preocupaciones; riquezas, el engaño de las riquezas; y placeres, deseos, vivir para siempre buscar nuestra satisfacción personal. Esos tampoco permanecen en la palabra y por lo tanto no pueden dar fruto y demostrar que son auténticos discípulos de Jesucristo. Y además del mucho fruto que va a dar los que sí permanecen en la palabra y las palabras de Cristo en él, el Señor termina el versículo 7 de Juan 15 con una promesa que a veces nos parece difícil de creer, impresionante. Porque ¿qué les dice? Les dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se los voy a hacer. Suena medio hasta peligrosa esa promesa, ¿verdad? Pero ¿saben por qué? Porque sí es verdad y la va a cumplir, no nada más porque el Señor nos la da aquí y Él no miente, sino porque vean qué viene antes. ¿A quién le promete que si pide lo que quiera, le va a cumplir aquello que pidió? A un tipo de personas nada más, a aquellos que permanecen en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en él. ¿Y saben por qué a esa persona le va a cumplir todo lo que quiera? Porque esa persona que permanece en Cristo y las palabras de Cristo en él solo va a pedir una clase de peticiones. Va a pedir lo que es la voluntad de Dios para su vida. Nunca va a andar pidiendo cosas para sus motivos egoístas. Por eso el Señor le va a conceder todo, porque va a pedir siempre conforme a la voluntad de Dios. Y ahorita que terminemos vamos a ver que el Señor repite eso al final de este pasaje. Bueno, luego viene la clave. Miren, lo más importante es la siguiente sección. En los versículos 9 al 16 el Señor nos enseña tres maneras específicas en las que se manifiesta la permanencia en Él, o por las cuales demostramos que somos realmente discípulos de Jesucristo. ¿Y cuál es la primera? Y anoten esta palabra, una amorosa obediencia a su palabra. No nada más le pongan, la primera característica de los que permanecen es obediencia, no pónganle amorosa obediencia. Esa es la primera característica. Y ahorita van a ver por qué estoy enfatizando la palabra amorosa. Como dicen los versículos 9 al 11: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Se fijan que es lo primero que menciona el Señor Jesucristo cuando habla de los que permanecen en Él? Cuando habla de guardar sus mandamientos, que es obediencia, no empieza hablando luego de guardar mandamientos. ¿Qué es lo primero que menciona? Que el Padre lo ha amado, y como el Padre lo ha amado a Él, así Él nos ha amado a nosotros. Y luego que menciona y pone el fundamento de ese amor, y que nos dice permanezcan en ese amor, en mi amor, entonces nos dice que guardemos sus mandamientos. Permanecer en Él, que debe caracterizar la vida de todo verdadero discípulo, no se refiere, en otras palabras, solamente a creer en Él y aprender su palabra y sus enseñanzas, y hasta a poner por obra algunas de esas enseñanzas, porque los fariseos sí obedecían algunas cosas. ¿Saben a qué se refiere en primer lugar? A amarlo. Debemos estar siempre motivados
por su amor, que debe producir amor en nosotros, y eso es lo que nos debe mover a obedecerlo. ¿Por qué? Porque si Él nos ama, y nos ama como el Padre lo amó a Él, y cómo es el amor del Padre por el Hijo, pues perfecto, y cómo es el amor de Cristo por nosotros, también perfecto, y ya nos lo demostró en la cruz. Lo que aquí nos está diciendo es que la única manera bíblica de demostrar que ahora nosotros lo amamos porque Él nos amó a nosotros, ¿saben cuál es? Que lo obedezcamos. Por eso dice ahí, si guardáis mis mandamientos, en el versículo 10, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es tan importante que, hablando de repeticiones, también ya lo había repetido el Señor Jesucristo 4 veces en el capítulo anterior de aquí de Juan, en el capítulo 14 de Juan, y ahorita voy a leerles esas referencias. Pero vean qué importante es esto. Entender bien esto, hermanos, y que nunca se nos olvide, no nada más nos va a ayudar a no vivir como fariseos. ¿Saben a qué nos va a ayudar? Y es lo único que nos va a dar el poder para obedecer toda la vida sin cansarnos. Porque lo único que nos da ese impulso de negarnos a nosotros mismos y de ir a la palabra para escuchar la voz de Cristo y ponerla por obra, lo único que nos va a dar ese impulso toda la vida no es la disciplina, no es buenos hábitos, no es el deseo de estudiar mucho y aprender, no es ni siquiera el tener que prepararme para ir y a enseñarle a otros. No, lo único que nos va a dar ese impulso toda nuestra vida es su amor, porque su amor es lo que produce nuestro amor. Y si Él me amó de tal manera que permitió que lo destrozaran en la cruz, eso me mueve a amarlo con todo mi ser y a demostrarle que lo amo por medio de la obediencia, porque es la única manera en la que se lo podemos demostrar. Aquí nos lo está dejando bien claro. Fíjense que dijo en Juan 14, les digo que ahí 3 veces repite esta conexión entre la obediencia a su palabra y el amor. Pero antes de irme a esos versículos en Juan 14, lean el último versículo de Juan 14, el 31. Dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Esa es la 5ª vez que lo menciona. ¿Se fijan otra vez la relación? Para que el mundo sepa, dice Cristo, que yo amo al Padre. ¿Cómo va a saber el mundo que Cristo ama al Padre? Pues así como el Padre le mandó, así que así hace. ¿Cómo va a saber el mundo que Cristo ama al Padre? Porque Cristo vino a obedecer la voluntad del Padre. Y ahora la pregunta es para ustedes y para mí. ¿Cómo va a saber el mundo que tú y yo amamos a Cristo? De la misma manera que el mundo supo que Cristo amaba al Padre. Si hacemos ¿qué? La voluntad de Cristo. Si guardamos la palabra de Cristo. Y luego ahora sí vámonos a los otros pasajes ahí en Juan 14. Fíjense cómo lo dijo en el versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Primero, amarlo. Y luego, obedecerlo. No lo pongan al revés, porque eso no les va a durar mucho. Y luego en el 21, la primera parte de Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda, ese es el que me ama. Y luego en el 23,
Jesús respondió y les dijo: si alguno me ama, ¿guardará qué? Mi palabra. Y eso lo pone también de una manera negativa: el que no me ama no guarda mi palabra. 4 veces el Señor establece la conexión entre amarlo y obedecerlo. Primero amarlo y luego obedecerlo. Porque es ese amor lo único que nos mueve a obedecerlo, o lo único que nos debería mover a obedecerlo. No lo amen y no lo obedezcan nada más para que la gente hable bien de ustedes. Hay que amarlo y hay que obedecerlo para lo que nos dijo el hermano ahorita, para darle gloria. Jesús espera que sus verdaderos discípulos lo amen y que ese amor los lleve o los mueva a obedecer sus mandamientos, y que nunca se les olvide esta conexión. El amor por Cristo siempre produce obediencia a Cristo, pero al revés no. Por eso es tan peligroso esto, porque hay unos que lo obedecen, como los fariseos, no porque lo aman. En otras palabras, nadie puede amar a Cristo sin obedecerlo. El que lo ama, ¿cómo lo va a demostrar? Obedeciéndolo. ¿Por qué? Porque ese amor lo va a guiar a obedecerlo. Porque si lo amas, dice aquí, vas a guardar mis mandamientos. El Señor lo está afirmando. Pero la obediencia a Cristo no significa en todos los casos que alguien lo ama. Nadie puede amarlo sin obedecerlo, pero hay algunos que obedecen algunas cosas y no lo aman. Hay que tener cuidado con eso. ¿Y por qué nos repite esto tantas veces el Señor? Para que siempre estemos examinando nuestro corazón y no caigamos en el pecado que cayó el pueblo de Israel por siglos. ¿Saben qué fue una de las cosas que más les reprochó el Señor a los israelitas a través de los profetas? Que le obedecían en cumplir los rituales del pacto. Lo honraban hasta con sus labios, con alabanzas, con oraciones. Guardaban las fiestas, traían los borreguitos, hacían lo que tenían que hacer, pero en su corazón no lo amaban. En Mateo 15, 7 y 8, el Señor reprendió a los escribas y a los fariseos y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Hay varios profetas en Isaías, viene en el capítulo 1 de Isaías, y en Amós, en el capítulo 4 o 5 de Amós, vienen unos versículos bien duros en los que el Señor le dice a su pueblo: ya estoy harto de sus ofrendas, ya estoy harto de sus sacrificios, aborrezco sus fiestas, aborrezco sus alabanzas. Fíjense lo que les dice Dios. Y eran ofrendas y sacrificios y fiestas que Él mismo les había ordenado que guardaran. Pero ¿por qué estaba harto de ellas? Porque lo hacían de la boca para afuera. No lo amaban. Y al Señor lo que más le importa siempre no es lo que haces de aquí para afuera. Al Señor lo que más le importa y lo que siempre ve primero es el corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? Y por eso debemos vigilar nuestro corazón y siempre preguntarnos qué es lo que nos mueve a seguir a Cristo y a obedecer a Cristo. Y tan importante es esta conexión entre el amor a Dios y la obediencia a su palabra, que les voy a ayudar a que vean algo que tal vez no lo habían notado. Aparece a lo largo de toda la Biblia, no nada más aquí en Juan. Y les voy a dar varios ejemplos para que cuando lean toda la Biblia siempre fíjense cómo está esta conexión entre el amor a Dios y la obediencia a su palabra. En Deuteronomio 10, versículos 12 y 13 dice: ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor, que andes en sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor tu Dios. ¿Qué fue primero, guardar o amar? Que le ames y que guardes.
En el siguiente capítulo de Deuteronomio, en el capítulo 11, versículo 1, dice: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. ¿Qué fue primero otra vez? Amar y luego guardar. Y eso es en el Pentateuco, en Deuteronomio. Vamos avanzando a través de la Biblia. El Salmo 97:10 dice: los que amáis al Señor aborrezcan el mal. Y aborrecer el mal es obedecerlo. ¿Pero por qué vamos a aborrecer el mal? Porque lo amamos. Ahí está primero el amor otra vez. Y luego vamos a ver un profeta. Váyanse a Daniel 9:4. Dice ahí: y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos. Primero amar y luego guardar. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y eso es nada más un ejemplo. Se fijan que está en toda la Biblia la conexión entre amarlo y luego guardar su palabra, obedecerlo. Así que tengamos siempre presente que lo que produce la obediencia de un verdadero discípulo, ¿qué es? Es su amor por Cristo. Y lo que genera este amor por Cristo, ¿qué creen que es? El amor de Cristo por nosotros. No las bendiciones que nos concede aquí, no el cielo que nos tiene prometido, no. El amor que ya nos demostró en su vida perfecta, su muerte sustitutoria, su resurrección y su ascensión. El amor de esa obra perfecta que llevó a cabo para podernos reconciliar con el Padre. ¿Qué es lo que nos va a mover a obedecer? Que no se les olvide nunca esto, entiéndanlo muy bien, hermanos. ¿Qué nos va a mover a obedecer? Que lo amamos. ¿Y qué nos va a mover a amarlo? Que Él nos amó primero y nos amó infinitamente más. De hecho, así lo dice en Primera de Juan 4:19. Un verdadero discípulo ama a Cristo porque Cristo nos amó primero. ¿Y cuánto nos amó? ¿Y cómo estábamos cuando decidió amarnos? Vean Efesios 2:4-5. Dios dice que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos no nada más muertos, por si no se acuerdan, estábamos enemistados con Dios. Éramos rebeldes, ciegos, ignorantes, insensatos. No nos importaba a Dios, vivíamos para nosotros mismos y aún así decidió amarnos. Por eso ahora nosotros lo amamos y se lo demostramos obedeciendo su palabra. Y los mandamientos de Dios, hay gente que se queja, cristianos que se quejan, es que Dios y la Biblia son muchos: no hagas, no toques, no vayas, haz esto otro, y no los debemos ver nunca así. ¿Saben cómo debemos ver los mandamientos de Dios? Les voy a dar un ejemplo para que ya nunca se les olvide. Todos los mandamientos de Dios son evidencias de su amor y de su gracia. Están en la Biblia, ¿saben para qué? Para que se cumpla lo que Él por su amor nos promete aquí mismo. Ya nos dio vida eterna y vamos a pasar con Él la eternidad en gloria. Pero aquí promete darnos vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia no sería posible si no nos da sus mandamientos para mantenernos alejados de aquello que roba esa vida en abundancia. Fíjense cuál ejemplo les voy a dar y ya no se les va a olvidar nunca. Todos los mandamientos son buenos, son evidencias de su amor. Está pensando en nuestro bien cuando nos da los mandamientos. Nunca los vean como una carga, al contrario, son una bendición. Si ustedes de repente fueran a un viaje en un bosque muy famoso y muy bonito, alguien los invita y se los lleva a un bosque tremendo, en lugares donde hay verdaderos bosques, ¿verdad? Porque aquí en México nuestros bosques son
pequeñitos comparados con los de Canadá, los de Rusia, los de otros países. Bueno, vamos a suponer que andan en un bosque tremendo, gigante, donde todavía hay osos y lobos y pumas, y por alguna razón salen a caminar al bosque y se pierden y no hayan cómo regresar a la cabaña y se oscurece. ¿Qué pensarían? ¿Cómo reaccionarían si al seguir avanzando en el bosque de repente empiezan a ver anuncios que les dicen: no avance más allá del siguiente árbol porque ahí hay un peligro X? Y no avanzan para allá, se van para otro lado. Y luego acá hay otro anuncio: no se acerque a estas hierbas porque son venenosas. Y luego, no suba esta lomita o esta montañita porque hay un precipicio después. ¿Se enojarían por esos anuncios? Son puros no. ¿Se enojarían? ¿Por qué no? Son para nuestro bien. Son bendiciones para mantenernos en el camino seguro. Así son todos los mandamientos de la Biblia también. Y aparte nosotros lo amamos y sabemos que nos los dio porque Él nos ama más. Bueno, esa es la primera evidencia y la primera manera específica en la que demostramos que permanecemos en Cristo por medio de nuestra obediencia. Y otra característica que nos menciona aquí es que vamos a demostrar un amor no nada más por Cristo, sino por los hermanos, como el amor de Cristo por nosotros. Esto está en el versículo 12 al 14. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Por ser algo tan importante, aquí de nuevo el Señor repite algo que ya había declarado a sus discípulos en el capítulo 13, en este mismo evangelio, en el 13, versículos 34 y 35. Ahí les dijo así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y en esto, dice, conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. La primera manera es que guardo sus mandamientos porque lo amo, y lo amo porque Él me amó a mí más. La segunda, que amo a los hermanos como Cristo me ha amado a mí. Y eso es lo nuevo de este mandamiento. No nada más que hay que amarlos, sino que hay que amarlos como Cristo nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? Entregó su vida. A lo mejor a ninguno de nosotros el Señor nos va a pedir que entreguemos la vida por los demás hermanos de la iglesia, pero ¿saben qué sí nos va a pedir? Que estemos dispuestos a hacerlo si Él nos lo pidiera. Y saben, pero eso ocurre en nuestro país muy pocas veces. No ocurre tanto. Ocurre en países donde hay persecución tremenda, ¿verdad? A lo mejor un día vamos a tener que sacrificar más, y creemos que se acerca el día en que muy pronto ya vamos a pagar un precio cada vez más alto por ser obedientes a la palabra. Y va a empezar, creo que va a empezar más pronto en Estados Unidos que aquí. Ya están atacando mucho a pastores que hablan lo que la Biblia dice acerca de los estilos de vida pecaminosos. Pero de ahí va a llegar acá y vamos a tener que pagar un precio. Pero ¿saben a qué se refiere cuando dice que amemos a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado a nosotros? A que amemos como se nos dice en Filipenses 2, 3 y 4. Dice ahí: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esa es la manera en la que Cristo nos amó. Él dejó su gloria para venir a dar su vida por nosotros, para venir a buscar nuestro más grande interés, que era reconciliarnos con el Padre para llevarnos a la eternidad y a la gloria con Él.
Bueno, así quiere que vivamos. Y si vivimos así, vamos a demostrar que somos sus discípulos. Si yo siempre pongo los intereses de los demás antes que los míos, y no nada más pienso en mis cosas. Ese es el verdadero amor. No el sentir bonito por alguien, no, el poner a los demás antes que a mí mismo y buscar el bien de ellos. ¿Y saben cuál es la clave? Aunque no lo merezcan y aunque ellos no busquen mi bien. Y esto hay que empezar a practicarlo primero en nuestros hogares, ¿verdad? Con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y a veces ahí es donde más difícil es practicarlo. Y la tercera característica de alguien que permanece en Cristo y Cristo en él es que va a vivir una vida que da fruto para el reino de Cristo. En el versículo 2 el Señor ya había dicho: todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y luego en el versículo 5 de aquí de Juan 15 dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Fíjense que aquí hay una secuencia, es una secuencia que va en aumento en cuanto al fruto. El fruto que va a dar todo aquel que permanece en Cristo y Cristo en él va en aumento. Primero dice que da fruto y luego lo poda para que dé más fruto. Y si persevera en permanecer en Cristo, dará mucho fruto. Y todos queremos dar ese fruto, ¿sí o no? Y luego, en el versículo 16, el Señor agrega que dar fruto es uno de los propósitos para los cuales Él escogió a sus discípulos. Ahí se los dice claramente: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y para que su fruto permanezca, que sea fruto eterno. ¿Y en qué consiste ese fruto? Aquí los comentaristas, los expertos, los teólogos no están de acuerdo en que se refiere a una sola cosa, y la mayoría de ellos hablan de que se refiere a dos cosas. Se las voy a mencionar para que se pregunten y yo me pregunte si estoy yo dando este fruto en mi vida. ¿Cuál es el fruto que Cristo quiere que demos si permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros? El primer fruto que hay que dar es en cuanto a carácter. El fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23. ¿Y en qué consiste ese fruto? Pues es un fruto que tiene 9 gajos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Todo eso es carácter. Es una vida que se caracteriza por amor, por gozo, por paz, por paciencia, por bondad, por benignidad, por mansedumbre, por dominio propio. Todas esas cualidades son cualidades de carácter. Y hay que preguntarnos: la gente que me conoce pensaría que soy una persona que tiene amor, que tiene gozo. Ahorita en medio de la pandemia tiene gozo aunque no lo han vacunado, que tiene paz, que tiene bondad, benignidad, que tiene mansedumbre, dominio propio, que se controla. Si ese fruto no está en nuestra vida, ¿saben por qué no está? Pues porque no estamos permaneciendo en su palabra y porque su palabra no está permaneciendo en nosotros. Y el segundo fruto, o la segunda aspecto al que se refiere ese fruto, incluye dar testimonio de Cristo, obviamente, ganar almas para Cristo, anunciando el mensaje del Evangelio a aquellos que aún están perdidos como estábamos nosotros. ¿Para qué? Pues para cumplir lo que el Señor nos encomendó en Mateo 28: id a todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que Jesús nos ha mandado. Y ahora ustedes ya van a estar preparados para no nada más compartirles el Evangelio y enseñarles que obedezcan todo lo que Jesús nos mandó, sino que ahora están preparados para decirles por qué deben obedecer. ¿Y qué dijimos? ¿Qué es lo que nos mueve a obedecer? Por amor. Amor a Cristo. ¿Y qué me mueve a amar a Cristo? Que Él me amó a mí primero. Y termina repitiendo
lo que ya había dicho en el versículo 7, lo dice en el 16 ahora. Dice, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Ahí menciona también que el Señor los va a llamar amigos si hacen lo que Él les manda, que es un privilegio muy grande porque en el Antiguo Testamento nada más a 2 personas les llamó amigos el Señor, a Abraham y a Moisés, y nos quiere llamar amigos a todos nosotros también. ¿Sí qué? Si hacemos lo que nos manda porque lo amamos, si permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros porque lo amamos y queremos que Él sea glorificado. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es viva y eficaz.